sea que nos referimos a la ejercitación de dureza, ¿sí? Claro, el trabajo práctico, sí. Bien. Busco entonces, eso sí lo comparto. A ver acá. Planilla de ensayos, ejercicio. Bien, acá tengamos cuidado con la nota, las notas que están acá. 3, 14, 16, pi. Redondear a la segunda cifra decimal. ¿Está? Bueno, después en la tarea tienen que adjuntar las hojas con resoluciones. Bien, la semana que viene entonces entrega a las 23:59, habíamos dicho, del próximo miércoles. Bien, si me pide la superficie del casquete, tengo que ver qué datos son los que me da el enunciado. ¿Cuál ejercicio sería de El todos? 3, El el número 3. 3. Vamos a ver. La superficie de la impronta. Bien, nos da la carga, el tiempo de aplicación de carga máxima, el diámetro D mayúscula de la bolilla, del penetrador usado, y la profundidad de la huella. ¿Sí? A ver, la superficie de la impronta, ¿la puedo hallar con la profundidad y D mayúscula? Miremos el apunte, vamos a buscar lo de dureza Brinell, y miremos acá superficie, ¿sí? Fuerza sobre superficie, sobre área, me daba el valor de la dureza Brinell, y tengo que pi por D mayúscula por H me dan la superficie. ¿A quién preguntaba recién? ¿Te parece posible de ser respondido ahora? Claro, sí, porque yo he buscado una fórmula por internet que era distinta. Y Ajá, bueno, tenía esa fórmula que en realidad tengo, que es pi por el radio al cuadrado, sí. eh, em, para sacar la superficie Ajá. con esa fórmula. No sé Bueno, si pi por radio cuadrado es la superficie del círculo. Guarda que acá es la superficie del casquete esférico. listo. Entonces, la del casquete, esa que señalaste recién. Es esta que tenemos acá, ¿sí? Listo, listo, perfecto. Imagínate la esfera, la bolilla completa. La tocamos de todos lados, estamos tocando su superficie, ¿sí? Y sería, para determinar su valor, pi por d mayúscula al cuadrado, ¿sí? O pi por d, pi d mayúscula al cuadrado. Ahora, como no tengo la esfera completa que involucrar en la fórmula, sino la porción de esfera que penetró en el material, la superficie de esa porción de esfera va a ser pi por d mayúscula y por h. H es la profundidad máxima, como está acotado aquí. Es una porción de d mayúscula, h. ¿Sí? ¿Está? Sí, Lo sí, que vos, gracias. lo que vos encontraste, pi por radio al cuadrado, es del círculo. 2 dimensiones. Acá estamos en 3 dimensiones. ¿Sí? En realidad es una superficie, es un área, pero ya no tenemos que hablar de un plano, digamos, sino que es la superficie exterior de un volumen. En realidad son 2 dimensiones porque es milímetro cuadrado. Disculpen ahí, no se confundan por eso que dije. Es una superficie, ¿sí? Pero del exterior de un volumen, ¿está? No un plano. Esa era la cuestión que quería más que Ah, nada y aclarar. entonces la podemos sacar directamente con los datos que nos da el problema, si Claro, usamos la usando fórmula. esto de acá, fíjate, Claro, en superficie es pi por d mayúscula por h. porque ¿Qué D lo y tenés H acá? son datos. Claro, y justamente por eso hoy Claro. mirábamos en los ejercicios qué nos daba de datos, fíjate, 5 milímetros acá, d mayúscula, y h 0,28. Ya está. O sea, Listo. justamente siempre hay que ver, yo recomiendo cuando se resuelve un ejercicio, tomar nota de todos los datos, habidos y por haber. En el enunciado estarán muchos de ellos y quizás algún tercer dato lo saco con 2 datos del enunciado. Quizás no están todos, pero sí puedo llegar a algún dato más que me va a hacer falta, por ejemplo, la constante, ¿sí? Acá la podría sacar yo,
porque tengo la carga de 250 kilogramos y D mayúscula. Entonces, si tengo F, la carga, o P, la carga, y tengo D mayúscula, haré la cuenta necesaria para determinar constante, que acá sería igual a 10, porque fíjense la fuerza, 250 kilogramos, dividido D mayúscula al cuadrado, 25, 250 dividido 25, 10. La constante 10 me va a permitir identificar los posibles materiales ensayados, que es la respuesta al inciso D. ¿Está? O sea, tengo que llegar con estos datos a la constante, que va a ser un dato que me permite responder el inciso D. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra consulta de la ejercitación? Creo que empezó fácil la ejercitación, díganme si no fue así, con el ejercicio número 1. Muy sencillo, el valor de la constante de ensayo, bueno, tenemos la carga, el diámetro de mayúscula, y el valor de la dureza Brinell con la expresión normalizada del mismo. La expresión normalizada lleva como subíndice 10, 3000 y 15. Todo eso está incorporado en el enunciado. ¿Sí? D minúscula acá, perfecto. Bueno, simple el 1, ya después se complejiza un poquito más porque hay mayor cantidad de información solicitada, ¿sí? De resultados solicitados, y quizás en alguno tenga que recurrir a alguna fórmula un poco más compleja, ¿sí? Pitágoras me puede ayudar en el número 4 justamente, ¿sí? Para sacar D mayúscula, Pitágoras me va a servir. ¿Sí? Ese triángulo rectángulo que teníamos en el apunte, ¿sí? Acá arriba, triángulo rectángulo este, bueno, me va a servir justamente Pitágoras también acá. ¿Sí? Ahora, fíjense, la hipotenusa, D mayúscula sobre 2. Este cateto, D minúscula sobre 2. Y A lo puedo reemplazar por D mayúscula sobre 2 menos H. ¿Sí? Entonces ahí puedo ya llegar al valor de D mayúscula, porque fíjense, Pitágoras, D mayúscula sobre 2 al cuadrado, igual a D minúscula sobre 2 al cuadrado, más D mayúscula sobre 2 menos H al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la única incógnita que me queda es D mayúscula, porque D minúscula y H, en el 4, vamos al ejercicio otra vez, H y D minúscula, fíjense que son datos. ¿Está? Para el inciso A del 4. Se puede perfectamente resolver. ¿Alguna pregunta de los ejercicios? Aprovechemos ahora la Luis, clase de hoy. Perdóname, aclaro esto también, no va a ser demasiado larga porque los ensayos de dureza son relativamente sencillos y no vamos a estar tanto tiempo. Sí. una consulta sobre el ejercicio 10. ¿Se Ajá. puede hacer uso de la información del libro que pasó en PDF? Ah, sí, sí. Justamente en ese libro quizás haya alguna info extra que va a venir bien. Sí, 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 totalmente. O Perfecto. sea, no solamente tienen que usar el apunte nada más o lo que ustedes hasta ahora han aprendido, sino recurrir a esa fuente de información. Perfecto. Mejor Claro, libro que ese no hay, ¿eh? claro, porque yo Ese, me encontré con que los apuntes estaban quizás un poco muy resumidos y no encontraba la semejanza y lo busqué en el libro y está un poquito más claro para en lo que tal respecta a la cual. explicación. Tal cual, tal cual. Exactamente así como dijiste vos, y por eso también no solamente por las normas, sino por esto que justamente estás diciendo, es que consideré oportuna la entrega nuevamente, por si alguno no lo había podido bajar, del libro que lo hice creo la semana pasada, que por pedido también de un alumno. ¿Quién hablaba recién? El mismo que lo pidió. Yani. Yani, sí. Bueno, buena idea la tuya. Y entonces en el grupo lo coloqué y en los demás grupos también. O sea, en base a lo que vos habías solicitado. Y me pareció
conveniente también porque podría servir para responder justamente el ejercicio 10, que hace pensar bastante, y justamente ese es el objetivo, pensar, buscar información, analizar, es así la cuestión. Perfecto, gracias. Muy bien, no, de nada. ¿Alguien más que quiera consultar sobre algún ejercicio en particular? Todo puede ser resuelto, ¿sí? Por más que el 4A, por ejemplo, pueda parecer imposible de resolver, pueden hacerlo, totalmente. Espero por si hay alguna pregunta. Lo mismo el 8A, por ejemplo, quizás lo del 4A me ayude al 8A, ¿sí? Seguramente que así va a ser. ¿Preguntas de la ejercitación? No, no. Bueno, muy bien. Vamos entonces al apunte. Pasamos Brinell, pasamos Rockwell. El 8, hablando de Rockwell, el 8B justamente hay que hacer el camino inverso al que hacemos en los ejercicios 5, 6 y 7. ¿Sí? En el 8B hay que desandar el camino que habitualmente recorremos para el 5, 6 y 7. Bien, eso como aclaración también por si alguien se siente un poco perdido al intentar resolver
Luis. No se escucha, no está, me parece. ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Va, yo sí. Se ve que hubo una interrupción momentánea de internet y por eso se cortó el audio. Bueno, estoy compartiendo pantalla. ¿Ven? ¿Pantalla? No, ¿No? Ahora. no. A ver acá. Tengo que compartir de vuelta entonces. Bueno, disculpen, pero ha sucedido una interrupción momentánea del servicio. Ahora sí. Muy bien. Bueno, busco el apunte otra vez. ¿Hasta dónde había llegado a hacerme oír? A ver, díganme. No había comenzado a explicar el apunte. O sea, estaba buscando la página. Ah, bueno, hablé bastante entonces. Voy a tratar de repetir todo. Microdureza Vickers, ¿había por lo menos dicho eso? ¿Sí? ¿Y el dibujo acá? No. No. Bueno, reitero No, entonces. empezaste a hablar y se cortó todo. Muy bien. Ah, fue la plataforma entonces, claro. Una vez sucedió el año pasado, era parcial, a las 19 horas empezó a hacer mantenimiento la plataforma. Justo el horario de comienzo del parcial, imagínense. Qué situación esa, no sabíamos cuánto iba a durar el mantenimiento y fueron 5 minutos, creo, y bueno, después pudieron continuar los alumnos resolviendo el parcial. Ahora fue aparentemente no tan largo el mantenimiento. Perfecto. Bueno, les decía, la microdureza Vickers utiliza cargas en gramos, ¿sí? La dureza Vickers en kilogramos. No es necesario indicar constante de ensayo acá, por justamente eso que pregunta también o menciona el ejercicio número 10, ¿sí? No es necesario. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no es necesario? Eso es lo que tienen que analizar ustedes en ese ejercicio. Por ahora no digo nada. Pueden usar el libro también que puse en los grupos la semana pasada, porque ahí hay mayor cantidad de información, como justamente el compañero de ustedes, Yanni, decía hace unos momentos. ¿Está? Bien. Dice acá que el ángulo de ataque es 136 grados, el ángulo en el vértice. Y dice justamente para que los números Vickers coincidan con los Brinell. Bueno, esto hay que ver por qué, ¿sí? Eso pregunta el ejercicio 10. Bien, dice luego acá que el procedimiento para la determinación de la dureza Vickers o microdureza Vickers es semejante al de Brinell. ¿Por qué? Porque resulta de dividir la carga aplicada al penetrador por la superficie de la impronta. Igual que en Brinell. Fuerza sobre área. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se asemeja a Rockwell? En que la punta es de diamante. ¿Sí? Esa similitud tiene con Rockwell, punta de diamante. No tiene bolillas Vickers. Hay un solo penetrador, que es este que vemos aquí, cuyo ángulo de ataque es 136 grados. ¿Sí? Para micro Vickers, el mismo, no cambia. No está redondeado en el extremo, nada como el cono de Rockwell, ahí sí. Bien, vamos a la fórmula, más abajo está. Acá la vemos justamente a la diagonal, una y otra. Lo que uno tiene que hacer cuando lee la diagonal con el instrumento óptico que el durómetro tiene es leer una y la otra y obtener el valor promedio. ¿Sí? Se leen ambas diagonales. ¿Está? Bien.
Vamos más abajo. Dureza Vickers HB sería, o micro Vickers HMB, fuerza sobre superficie de la impresión. La superficie de la impronta es 4 por lado por apotema sobre 2. ¿Sí? Reemplazando el lado L y la apotema por la diagonal D minúscula, acá es diagonal, no diámetro de impronta, es diagonal de impronta, D minúscula. Obtenemos la expresión esta que está aquí, fíjense, 1854,36 por la fuerza en gramos dividido la diagonal al cuadrado, diagonal promedio, ¿sí? Al cuadrado. En el ejercicio era estoy buscando acá, el 9B, están los dos valores de las diagonales. Tenemos que obtener el promedio, y el promedio acá elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, y tenemos el resultado, ya. ¿Alguna pregunta? Fíjense lo que dice acá, justamente lo que yo estaba señalando. El valor de D minúscula se obtiene del promedio de las dos diagonales y se mide con instrumentos ópticos de gran apreciación, 1/1000 de milímetro. Es así. Para micro Vickers necesitamos medir a la milésima de milímetro. Y justamente en micrones es que se coloca el valor de la diagonal, fíjense, micrones. ¿Sí? Un micrómetro, acá faltaría quizás la M también, es la millonésima del metro, millonésima parte del metro, la milésima del milímetro. ¿Sí? Por eso justamente dice, aquí a continuación, que la sensibilidad con la cual tenemos que medir D minúscula es de 1/1000 de milímetro. Bueno, realizando reemplazos en la expresión 315, la anterior, obtenemos la fórmula 316, la cual nos permite calcular la dureza en base a la profundidad de penetración H. Bueno, acá se puede usar H también porque no tenemos bolilla, sino que es una punta de diamante. Entonces, no hace falta considerar la deformación elástica del penetrador, como sí era necesario, hacía falta considerar en Brinell. ¿Está? Bien, podemos trabajar con H, también si quisiéramos, pero generalmente es más fácil trabajar con la diagonal. Tenemos un durómetro en el laboratorio con un display digital y demás de última generación, y se determina la dureza micro Vickers con D minúscula, no con H. ¿Sí? No puedo asegurar de que no vengan durómetros con la medición de H en ellos ya incorporada, pero creería yo que no. Es más repetible el trabajo hecho con la diagonal. ¿Sí? Puedo medirla las veces que yo quiera. En cambio, H es con la carga aplicada. Un inconveniente que teníamos también con dureza Brinell. ¿Sí? Pero no tendría deformación elástica como sí tiene la bolilla en Brinell, en este caso, la pirámide de Vickers. ¿Sí? Dice que es mejor utilizar la 315 porque la diagonal de la impresión es de más fácil y segura determinación que la profundidad, justamente. Lo que siempre decimos. La CNUP, bueno, usa un penetrador también piramidal de diamante, pero los ángulos son distintos. En Vickers tenemos 136 grados y acá es 130 y 172 con 30 minutos. ¿Sí? No tenemos sistema de medición de microdureza CNUP. Entonces, está acá como información más que nada. Fíjense que no hay planilla de informes de microdureza CNUP, sí de micro Vickers. Tenemos planilla de informes, pero no de CNUP. ¿Sí? Bueno, punta de diamante también. Y acá dice, esta dureza relaciona la carga aplicada con la superficie de la impresión, pero sin tener en cuenta la recuperación elástica del material ensayado, por lo cual debería medirse sin eliminar la carga. Debería hacerse con la carga aplicada.
¿sí? Y es la proyección horizontal de la impresión, la superficie de la base de la impronta, ¿sí? Bien. Continuamos acá. Está la fórmula para determinar la microdureza GNU. Les digo, fíjense que no hay ejercicios que refieran a microdureza GNU. Así que esto está como complemento, más que nada. No vamos a insistir mucho en ella. ¿Está? Bien, luego viene la dureza Yore. La Yore es para materiales metálicos y también para materiales blandos. ¿Sí? Sí. Ajá, ya te digo, vamos para arriba, acá. O bien aquí también. Mu es la unidad de medida, justamente. Fíjate que acá te dice que la fuerza se debe indicar en gramos, ¿sí? No en kilogramos, en gramos. Y acá me indica que la diagonal la tengo que medir en micrones, milésimas de milímetro. Vamos al ejercicio. A ver, vamos al 10, antes acá al 9. Fíjate aquí lo que dice en el inciso B, la microdureza Vickers. Si con carga de 100 gramos se obtienen unos valores para las diagonales de la huella de 12 micrones y 12,4 micrones. Por eso yo dije que faltaba la M, porque acá está bien indicado. Es como milímetro es MM, de mili una M y de metro la otra M, y acá es micrómetro, en realidad esta unidad, millonésima del metro. Esto significa millonésima parte, y la M de metro, ¿sí? Entonces, ¿qué faltó la M acá en el apunte? ¿Quién preguntaba, estaría ya resuelto? ¿Está? Ajá, no, es unidad de medida, justamente. En milésimas de milímetros se tiene que indicar la diagonal, ¿sí? Justamente acá el apunte habla, fíjate, de gran apreciación y me da este número que es una milésima de milímetro. ¿Sí? 0, acá es milímetro, décimas de milímetro, centésimas y milésimas. Una milésima de milímetro. Esto es un micrón, esto de acá. Lo puedo escribir 1, la mu y la m. ¿Sí? Bien. Vamos para abajo. Si hay preguntas, háganlas. No se queden con dudas. Mientras yo pueda responder, lo voy a hacer. ¿Está? Bien, dureza Yore, entonces materiales metálicos, dice que difiere de los anteriores fundamentalmente en que es dinámico. No hay aplicación estática de la carga, ni un tiempo de aplicación de carga que se deba controlar o cuantificar. Hay un tiempo, pero instantáneo, ¿sí? De muy corta duración. Consiste en determinar la altura del rebote que sufre un percusor o percutor al chocar contra la superficie del material a ensayar. El percutor tiene forma cilíndrica con una punta redondeada y es de acero muy duro, puede ser también de diamante, pesando entre 5 y 7 gramos. Se desliza por un tubo de vidrio de 250 milímetros de longitud que cuenta con una escala graduada, ¿sí? Correspondiendo el cero de la misma a la posición en la que el percusor apoya sobre la superficie de la probeta. Fíjense, cuanto más duro sea el material, más alto va a ser el rebote del percutor cuando golpea la primera vez sobre la superficie. Cuanto más duro sea el material, mayor será el rebote y le corresponderá, por lo tanto, un mayor número de dureza. Dureza Yore, ¿sí? No es habitualmente utilizada, ¿sí? No tenemos durómetro de este tipo, pero sí es un método. Para materiales metálicos, les digo, Brinell y Rockwell. Vickers más que Yore. Yore, no sé si habrá en Junín durómetros de ese tipo. Dudo, no creo. Que yo sepa, por lo menos no hay. Y en el ámbito de la zona del noroeste bonaerense, no creo que haya. ¿Sí?
Bien, vamos acá. Al percutor se lo deja caer desde una altura fijada y al chocar le entrega su energía al material deformándolo. La altura del rebote está en función de la diferencia de energías, la del percutor antes de chocar y la que absorbió el material en su deformación. El rebote será mayor en materiales más duros, pues en estos es menor la energía consumida para deformar el material, justamente, ¿sí? La dureza Yore se obtiene determinando la altura del primer rebote, ya que en los siguientes varía la altura de caída y además el material experimenta un endurecimiento mecánico por la primera deformación. Este equipo de medición de dureza puede ser portátil. La probeta debe ser plana y estar pulida. El método Yore se suele utilizar en materiales muy duros y en frágiles, ¿sí? Este equipamiento de medición de dureza tiene la ventaja de que es portátil. Una desventaja es que lo debo colocar en posición vertical sobre la muestra, sobre la probeta. Eso sobre una mesa de trabajo no es un inconveniente, pero si tengo que tomar en un lateral de un cuerpo de máquina, por ejemplo, ahí se me va a complicar. Sí lo voy a poder hacer con dureza Brinell portátil, que es dureza que vamos a ver ya enseguida. Bien, aparte del Yore para materiales metálicos, está el destinado a materiales blandos. Dice aquí, asimismo, con el mismo nombre, tenemos el ensayo más común y más frecuentemente utilizado en materiales blandos, especialmente gomas y plásticos. Mide la resistencia del material a la penetración de una punta de diferentes formas. Hay muchas formas distintas de puntas, ¿sí? No existe ninguna relación entre dureza y otras propiedades mecánicas como ocurre normalmente con los aceros. Acá no vemos resistencia a la tracción, ¿sí? En cauchos y plásticos no determinamos la resistencia a la tracción haciendo una correlación con la dureza, ¿sí? Más duro no quiere decir, por ejemplo, mayor resistencia a la tracción. Bien. Como ya sabemos, materiales con la misma dureza pueden ser completamente distintos, tal cual, ¿sí? Eso hay que tener cuidado en este tipo de materiales. Sin embargo, este ensayo es muy utilizado por la facilidad de ser realizado con aparatos muy sencillos y portátiles. Bien, vamos a ver acá. Tenemos el Yore A, está el Yore B, Yore D. Con letras indicamos la escala. Y no solamente la escala de medición, sino la forma que tiene la punta. La punta es este cono que vemos aquí, ¿sí? Está más abajo los parámetros del cono, la punta cómo es, también si es un tronco de cono o está redondeada y demás. Fíjense que es un reloj que está en 0 antes del ensayo y después uno lo coloca apoyado, esta superficie busca uno de que apoye sobre la superficie del material sometido a ensayo. ¿Qué va a hacer la punta? Va a penetrar la superficie. Está accionada la punta, tiene un resorte que la mantiene en posición. Si yo la quiero llevar dentro del alojamiento del durómetro, el resorte se opone, ejerciendo la fuerza de penetración justamente, cuando es accionado de esa forma. Entonces lo coloco sobre la superficie del material a ensayar y le doy presión a mano hasta que apoya este círculo sobre la superficie. Y la punta, si el material es duro, va a estar más adentro. Y si es, a medida que es más blando, más afuera, ¿sí? Y más cerca de 0 va a estar la aguja posicionada. Acá la aguja justamente está aquí, hay que ver por qué razón está descalibrado, o bien la han colocado en esta posición, sí, más que nada para que no quede posicionada en 0. ¿Sí? Acá hay una línea que me indica que este es el 0 de medición, Yore A. ¿Sí? Este es analógico y este que está aquí es digital, pero la punta es la misma, la superficie del círculo de apoyo la misma, nomás que la indicación es digital. ¿Está? Bien, principio de funcionamiento, más o menos lo describí recién. Hay otras escalas, la A, la B, la C, la D, la 0 y doble 0. Dice para qué es cada una aquí. Y están las especificaciones también. Fíjense, cono truncado, el penetrador del Yore A, ese que veíamos en la fotografía de más arriba. La profundidad de la penetración como máximo 2,5 milímetros. La presión de prueba,
la fuerza de medida del resorte, el rango de despliegue, el rango de la escala de 0 a 100. Bueno, el YORE-D no están todos especificados, pero acá el cono ya es de, el cono truncado, vamos a ver qué ángulo tenía aquí, 35, el YORE-A. Y este tiene 30, ¿sí? El diámetro del mismo y el extremo con qué radio de curvatura está redondeado el cono, 0,10 milímetros. La profundidad, 2,5 como máximo. La presión de prueba es mayor porque el D es para materiales más duros, ¿sí? El A sería para los más blandos, B, C intermedios y D los más duros, ¿sí? Por eso tiene un cono con, digamos, un cono más agresivo, podríamos decir, con mayor capacidad de penetración que el del YORE-A. Y, a ver, el 0, por ejemplo, a ver acá, el YORE-0, el penetrador es una esfera, o sea, para más blandos que el A, y el 0,0 para más blandos todavía, ¿sí? Se ve que empezaron con A y surgieron materiales más blandos, y menos que A, dijeron, bueno, usemos el 0 y el doble 0 para la nueva escala que fue necesario implementar para materiales más blandos todavía, ¿sí? Bien, aplicación de las diferentes escalas, dice acá en qué materiales, y hay una tabla también, bueno, acá me indica también para las distintas escalas, la fuerza y demás, y hay una tabla de equivalencias, ¿sí? Por ejemplo, 90 YORE-A equivalen a 76 YORE-B, 59 YORE-C y 39 YORE-D. Estos no, porque se ve que para valores tan altos de A o los correspondientes de las demás escalas no tiene rango, ¿sí? Arranca recién con el 80 YORE-A, estos dos, ¿sí? Bien. Tenemos esta tabla de equivalencias, necesaria muchas veces porque me piden quizás en YORE-D, y yo le digo, no tengo el YORE-D, está dañado o se perdió. Bueno, entonces puedo hacer una A y sacar mediante esta tabla la equivalencia, ¿sí? Eso es algo habitual muchas veces, pero es necesario indicarlo, no hice YORE-D. Te doy el valor en YORE-D, pero por la tabla de equivalencias. Y acá hay un agregado especial para la gente de alimentos, durómetros para frutas y hortalizas, ¿sí? Dice que son instrumentos que permiten hacer mediciones no destructivas de frutas y hortalizas, que no deben ser atravesadas ni dañadas. O sea, no se rompe la superficie de la hortaliza, pero puedo sí determinar la dureza que me va a indicar el grado de maduración o el estado de conservación también en una cámara frigorífica, por ejemplo. Cómo va evolucionando la conformación, ¿sí? Estructural del elemento que estamos queriendo medir, ¿sí? Quizás esto sorprenda más de uno, pero existen durómetros de este tipo y sé que en alimentos, no sé si lo habrán visto o alguien les mencionó, la existencia de instrumentos de este tipo. En una oportunidad había una alumna en alimentos que era originaria de Uruguay, ella había hecho parte de la carrera allá y vino acá y la terminaba aquí, y comentó que en Uruguay se usaban mucho los durómetros YORE para frutas y hortalizas. Ella inclusive los había usado allá. Bien. Continuamos acá, principio de funcionamiento y demás, lo pasamos. Y viene la dureza Brinell portátil. Cuando se desea determinar la dureza de piezas de grandes dimensiones que no permiten ser transportadas fácilmente al laboratorio o que provocan una gran pérdida de tiempo u obstaculizan la producción, se recurre a los dispositivos portátiles de medición. Bien, supongamos que la pieza tiene un tamaño es aproximadamente cúbica, supongamos, de 50 centímetros de arista, ¿sí? Un cubo de 50 por 50 por 50. ¿Cómo lo colocamos en
el portaprobetas del durómetro Brinell. Imposible. No hay manera de ensayarlo en el durómetro de banco. Lo mismo con Rockwell nos pasaría y con microbeakers. ¿Qué debemos hacer ahí? Utilizar el Brinell portátil que me permite, sin tener que mover la pieza, quizás ni tocarla siquiera, hacer el ensayo, medir el diámetro de la impronta y determinar el valor de la dureza del mismo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo es el procedimiento. Ya enseguida llegamos a eso. Dice, estos son aparatos relativamente sencillos y de fácil manejo que nos permiten efectuar la determinación en el sitio en donde se encuentra la pieza. Supongamos que es parte de una máquina que está en servicio, está trabajando. Yo podría hacer el ensayo si no hay nada que me impida arrimarme a algún lugar donde no moleste y hacer el ensayo. La máquina puede estar funcionando sin parar y yo hacer la determinación. ¿Está? Entonces no representa una pérdida de tiempo el ensayo en sí. Bien, dice, el método de dureza Brinell portátil, también denominada Brinell de taller, se basa en el mismo criterio que el Brinell visto anteriormente, o sea, el Brinell de banco. Pero en este caso la carga es dinámica y se aplica mediante un golpe de martillo. El aparato esquemáticamente es el que se aprecia en la figura 3.7, está compuesto en la parte superior por un percutor, en su parte media por un cilindro hueco y en la inferior por un cubo patrón de dureza conocida y una bolilla. Vamos a ver la imagen, acá está. Este es el durómetro Brinell portátil, tenemos uno en el laboratorio, acá está en corte, ¿sí? El golpe lo da uno con el martillo, ¿sí? Aquí arriba. Está la bolilla apoyando sobre el material a ensayar, pero hay entre el percutor y la bolilla un cubo patrón o una varilla patrón. Ese cubo o la varilla patrón es de un material homogéneo y de dureza conocida. ¿Dónde lo ensayamos a ese cubo previamente o a la varilla? En el durómetro de banco. O hacemos un ensayo Rockwell, el que sea, y determinamos la dureza Brinell. Si ensayamos el cubo o la varilla en el durómetro Brinell, directamente el resultado obtenido sería el que utilizaremos más adelante para la resolución de ensayos. Ahora, si hacemos Rockwell, tenemos que tener la equivalencia. Está como siempre, eso siempre es así. Bien, esta es la lupa para leer el diámetro de la impronta, ¿sí? Acá está, indica cómo se hace el enrace y demás. Está la impronta y uno arrima la escala para que el cero se ponga tangente, ¿sí?, al borde de la impronta, que la escala pase por el centro y vemos del lado opuesto a qué valor alcanzó, ¿sí? Y de esa manera medimos D minúscula, diámetro de la impronta. ¿Qué va a pasar cuando uno aplica el golpe? La bolilla va a producir una impresión en el material sometido a ensayo y también en el cubo o varilla patrón. ¿Está? Tenemos que leer dos diámetros de impronta, la producida en el material a ensayar y la producida en el material patrón. ¿Sí? Bien, a ver si dice algo más acá interesante y después analizamos la fórmula que aparece inclusive en la planilla de informes, la fórmula para dureza Brinell portátil. Dice acá, cuando el percutor es golpeado, le comunica la carga al cubo y este a la bolilla, que provoca la impresión sobre el material a ensayar y también sobre el cubo. O sea que el penetrador de acero produce dos impresiones. Como los valores obtenidos de la medición de los diámetros de las mismas, con los valores obtenidos de la medición de los diámetros de las mismas, ingresamos a una tabla la que nos permite calcular directamente la dureza del material a ensayar. O bien vamos a la fórmula, ¿sí? Con el cubo patrón solo se pueden realizar 6 determinaciones, una por cara. Por ese motivo, algunos durómetros poseen una ranura lateral que permite colocar en vez del cubo una barra de dureza conocida, una varilla de sección cuadrada. Después de cada medición, la barra se debe ir desplazando, justamente. Bien. Acá creo que ya mucho más no dice.
Claro, tal cual. Fíjate, la carga aplicada a mano con el martillo, mediante un golpe, se transmite a la bolilla a través del cubo o varilla patrón. Entonces se produce una impresión aquí sobre ese elemento patrón y también sobre el material sometido a ensayo. Ahora, ¿cómo se hará la determinación? Si la carga no la puedo medir, se recomienda que la masa del martillo esté entre 500 y 1000 gramos, ¿sí? El golpe sea firme, ¿sí? Hay que saber dar el golpe, practicar un poco antes y con eso alcanza, ¿sí? Un golpe seco, ¿sí? Pero ¿cómo llegamos a determinar el valor de la dureza? ¿Cómo será aquí? Bueno, vamos a ver dureza Brinell portátil, el desarrollo de la fórmula. Acá la podemos observar. Fíjense, tenemos la fórmula Brinell para el material que nosotros queremos ensayar. M sería el material sometido a ensayo y P sería el material patrón. Este es el patrón, la varilla o el cubo. P. Material sometido a ensayo, M. La dureza, ¿a qué va a ser igual? En el material sometido a ensayo. 2 veces la fuerza, que no sé cuánto vale, dividido todo esto que sí lo conocemos. D mayúscula es 10 milímetros. Los durómetros portátiles, Brinell portátiles, vienen todos con diámetro D mayúscula de 10 milímetros. ¿Sí? ¿Y qué tendremos que colocar aquí? Como diámetro de impronta, la misma en el material. ¿Sí? El D minúscula en el material. Perfecto. ¿Qué hacemos acá? Dejamos de un lado del igual a 2P, que es lo que hicimos aquí. Todo esto multiplicando a aquel lado y nos queda que 2P es igual a todo esto. Bueno, escribimos aquí la fórmula para dureza Brinell, pero ahora para el patrón. ¿Sí? Y despejamos 2P. Fíjense, es igual a todo esto que está aquí. D sub P acá, D sub M aquí. ¿Está? Ahora, fíjense, 2P es igual a todo esto, y lo mismo 2P igual a todo esto otro. Quiere decir que lo que tengo a la derecha del igual acá es igual a lo que tengo a la derecha del igual más aquí abajo. Entonces tenemos la igualdad que viene a continuación. Esta igualdad, ¿cuál es la única incógnita? La dureza Brinell del material sometido a ensayo. Porque D mayúscula lo conozco, el diámetro de la impronta en el material lo mido con la lupa, la dureza Brinell del patrón la conozco también, las varillas con las cuales nos manejamos nosotros tienen con números que se imprimen, números con un punzón y un golpe de martillo, también tienen escrita la dureza con números impresos. Entonces, es dato también, ¿sí? Y todo lo demás dato. El diámetro de la impronta en el patrón lo medimos con la lupa. Reemplazamos valores, ¿sí? Y obtenemos el resultado del ensayo, que es la dureza Brinell del material ensayado. Y acá la tenemos, ¿sí? Pi y D simplificamos, ¿sí? Queda el resto resumido en esta fórmula que tenemos acá. Fíjense, muy sencilla la resolución del ensayo, ¿no? Esto lo voy a subir a la plataforma también, por si alguien lo quiere analizar un poco más. ¿Está? Hacemos eso. Bien. Otro durómetro, método de dureza y durómetro que tenemos también en el laboratorio, es la dureza Lieb. HL se indica de esta manera por sus siglas, ¿sí? En inglés. Es un método relativamente moderno, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Vamos a mirar, a ver acá. Bien, tenemos aquí justamente, fíjense, la dureza Lieb es igual a 1000 por la velocidad de rebote de una bala
o percutor sobre la velocidad de impacto. Bien, siempre el percutor es impulsado por un resorte, ¿sí? Acá vamos a observar un poquito aquí. Hay una probeta, ¿sí? Está el dispositivo aplicador del impacto y a través de este cable se comunica con el equipo que, por ejemplo, el que contamos nosotros es este que tenemos aquí. Podemos observar acá, ¿sí? Portátil, también esa es una ventaja cuando hay que trabajar en el lugar donde esté la pieza ensayada, ¿sí? Bien, entonces, vamos a leer mejor aquí. El método de medida de la dureza LIB se basa en el lanzamiento de un cuerpo de impacto impulsado por un resorte contra la superficie de prueba. Las velocidades de impacto y de retroceso, ¿sí?, o de rebote, se miden y se procesan para convertirlas en el valor de dureza L, escala LIB. HL, como ya dijimos hoy, 1000 por velocidad de retroceso o de rebote sobre velocidad de impacto. ¿Cuál es mayor de ambas? ¿La de impacto o la de retroceso? Siempre la de impacto, porque la de retroceso está en función de la deformación que se produjo en el material, o sea, de la dureza del material ensayado, ¿sí? Se asemeja en esto al Shore, ¿sí? Lo que hace, para que no dé con valor decimal, 0, y algo más, lo multiplica por 1000. Entonces pasa a números enteros. Ahí está. Los valores resultantes se convierten automáticamente a las unidades de dureza convencionales como Rockwell C, Rockwell B, Brinell, Vickers y Shore, de acuerdo a las necesidades del usuario. Justamente este equipo fíjense, tiene un indicador digital, no es analógico, y uno seleccionando las funciones correspondientes, lo que va a hacer es justamente que el resultado se indique en la escala a la cual uno quiere recurrir para expresar el resultado del ensayo. Generalmente en LIB nadie trabaja, ¿sí?, porque no está impuesta esa escala de manera suficiente. ¿Está? Entonces, ¿qué hace el mismo, justamente, fabricante del equipo? Lo que hace es permitirnos convertir los resultados a escalas de uso común. Todas son más conocidas, hasta Shore, que LIB, ¿sí? No es un método malo de dureza, todo lo contrario, ¿sí? Es muy versátil, uno lo puede aplicar fácilmente, es rápido. Otra cosa que les puedo informar también acá, la gravedad puede incidir en la velocidad de impacto, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a cómo esté el dispositivo de impacto, si en posición vertical, o se puede ir inclinando de a 45 grados, dando toda la vuelta completa. Trabajando a 180 grados es que tenemos el dispositivo puesto a la inversa, no así hacia abajo, sino al revés, como si estuviéramos por ensayar la cara inferior de la pieza, ¿sí? Entonces ahí hay que ingresar esa posición al procesador para que haga la, digamos, adaptación de todo el proceso a un ensayo normal. Este es el ensayo normal, digamos, ¿sí? El ensayo, digamos, habitual, ¿sí? Ahora, si uno cambia el ángulo de impacto, tiene que hacer la conversión necesaria para que todo se asemeje al ensayo normal, ¿sí?, que es así en posición vertical, de arriba hacia abajo el impacto y el rebote de abajo hacia arriba. Bien. Algo más puede decir acá, nanodureza. Este es un pequeño párrafo que agregó Miguel también. Es ya algo de última generación, no hay equipos, da una información general aquí, genérica. Lo que
me comentaron a mí, a nivel mundial, se trata de tener una única escala de dureza. O sea, la idea es tener una única escala para todos los ensayos de dureza de distintos materiales. Si se pudiera, de todos los materiales, mejor todavía. Sería un ensayo universal para cualquier material. Esa es la idea. Ahora, que se llegue a lograr, quizás falte mucho tiempo todavía. Y con cargas reducidas, ¿sí? Cargas no de valores altos. Bien, vamos a las planillas dureza Brinell portátil. Fíjense que acá abajo está justamente la fórmula a la cual llegamos con el desarrollo que observamos hoy, ¿sí? La planilla de micro dureza Vickers, bueno, tiene que estar acá abajo la fórmula también de, no es diámetro de impronta, sino diagonal de impronta, ¿sí? Fíjense, acá dice en micrones también los valores de las diagonales. Micrómetro, ¿sí? Ese sería el nombre. La costumbre está en expresarlo en micrones, pero en realidad son micrómetros. Creo que se dice micrones para que no se piense que uno está hablando del instrumento de medida llamado tornillo micrométrico o micrómetro. Entonces, para evitar confusión ahí, lo denomina micrones, pero lo correcto, no decimos mili, decimos milímetro. Acá lo correcto sería decir micrómetro, ¿sí? Bien, la Vickers, la Yore, la tenemos acá también. Yo no sé si, no recuerdo ahora, y no quiero decir algo que no sea, si hay datos de ensayos para confeccionar estas planillas de informes. ¿Sí? En los datos de ensayos no hay referencia a ninguna dureza, ni micro Vickers, ni Brinell portátil, ni Yore, tienen las planillas, pero no habría que hacer el informe. ¿Está? Muy bien. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? No, que de datos me parece que solo hay de Brinell y Rockwell, y hormigón y ultrasonido, las últimas 4 que hay, nada más. Claro. Está, entonces, las planillas las tienen en formato digital, no habría que complementar ninguna. Y bueno, dejamos ahí nomás el tema de los informes. Sí, después para ultrasonido tenemos, y para compresión de hormigones también. Les comento algo antes de que me olvide. En la clase que tengamos lo de compresión de hormigones, va a estar Alejandro Mateos, ingeniero que trabaja en el LEMEG y tiene unos cuantos ensayos de compresión de hormigones realizados. Vamos a recurrir a él va a estar ahí haciendo un vivo aparentemente desde el mismo LEMEG y van a poder observar también todo el equipamiento que el laboratorio de la universidad tiene. Algo interesante, ¿sí? Quizás nunca fueron ahí, es lo más probable. Entonces una recorrida virtual no va a ser para nada despreciable. Y ahí le podemos preguntar a Alejandro, él tiene experiencia en el tema. Y bueno, todos los años he recurrido a él para esa clase, justamente, porque una vez no recuerdo por qué motivo, creo que tenía otra actividad que hacer indefectiblemente en el horario de clase, entonces le consulté a Alejandro si él podía darla, se ofreció sin ningún problema, entonces año siguiente, como muestra de agradecimiento porque no tuvo problemas de dar una mano cuando a mí me hacía falta, es que lo invitaba a la clase y él contento de participar siempre, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos lo mismo ahora, aún en pandemia y virtualidad, le damos participación a Alejandro y van a poder ver los laboratorios si realmente eso es interesante, ¿está? Eso sería, según el cronograma, tenemos que definir todavía un poco el tema del segundo parcial, pero
teóricamente, si Alejandro no tiene problemas, se iba a fijar bien en su agenda. Ya ni bien pudiera, ahora está en un congreso, coinzo, y está tapado de actividades. Pero cuando se desocupe un poco, me iba a confirmar si el 18 de junio era posible tener la clase práctica en reemplazo del segundo parcial y de la clase teórica. Total, con Miguel después compensamos. A la semana siguiente tendrían con Miguel, en vez de tener conmigo, moveríamos de miércoles 23 a viernes 18 la clase de compresión de hormigones. ¿Está? Y el segundo parcial iría quizás el 25, hay que ver cuándo Miguel lo acomodaría, eso todavía creo que les consultó un poco a ustedes el viernes pasado y algunos tenían algún inconveniente y demás. Bueno, vamos a tratar de organizarlo de la mejor manera posible. ¿Está? Bien. Bueno, hago de vuelta la consulta. ¿Algo que preguntar, que decir, que ver de vuelta? Sí, el golpe con el martillo en Brinell portátil tiene que ser tal que produzca impresiones de un tamaño suficiente, ¿sí? De 2,5 milímetros a 5 milímetros anda bien. Eso me lleva también a la necesidad de utilizar una varilla patrón de dureza aproximadamente igual a la del material que voy a someter a ensayo, ¿sí? Porque si no, supongamos que el material sometido a ensayo es un material blando, cobre, supongamos, y la varilla es de acero. Doy el golpe más bien suave, porque el cobre es material blando, y resulta que se hace una gran impresión en el cobre, o impresión conveniente en el cobre, pero apenas perceptible en la varilla. Entonces se me complica hacer la medición correcta. Lo ideal es que vayan de 2,5 milímetros a 5 milímetros las improntas en los materiales. Acá tanto material sometido a ensayo como patrón. ¿Está? Y eso de 2,5 milímetros a 5 milímetros les va a ayudar también a resolver el ejercicio 10, ¿sí? 10A de la ejercitación de ensayos de dureza. Está una clave de la resolución ahí. Bien. A ver si hay algo más. Sí. A ver. Mirá, desconozco ahí si el testeo es para saber la dureza o la resistencia que ofrecen al impacto. No sé si lo que se busca es un resultado de dureza, quizás sí de resistencia al impacto. O sea, resiste o no resiste la aplicación de tal carga de una masa con tal velocidad, porque la aplicación es dinámica. Más no te sé decir. Sería cuestión de buscar en Internet. Muchas veces en Internet hay cualquier información, pero suele haber buena información. Yo he obtenido mucha buena información, porque después la he verificado y demás, de Internet. ¿Sí? Yo otra información no te puedo dar. Ajá, sí, ajá. ¿Y qué medían? ¿El rebote? Sí, claro, claro. Está. Dicen que cuando el casco se golpea ya no sirve más, o sea, hay que descartarlo.
alguien que se accidentó en moto y el casco golpeó, por más que no esté roto, dicen que hay que descartarlo. Algo que recuerdo por comentarios más que nada. Pero yo calculo que ahí es ver la resistencia, cómo responde el casco a ese impacto. No dureza, sino resistencia al impacto. ¿Sí? No se lleva, no se cuantifica quizás en unidades de dureza. Sí, soportó tantos kilos, y quizás el trabajo aplicado, ¿sí? La potencia del impacto, teniendo en cuenta la velocidad, el tiempo de aplicación del esfuerzo, habría que ver. Bien, no, por favor. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, pregunta? Si no, voy a repasar la asistencia. Me quedaban algunos todavía por tomar. Albornoz, Gigliotti. Albornoz. Presente. ¿Quién está presente? Gigliotti. Gigliotti y Albornoz. Bueno, Albornoz entonces ausente. Gigliotti presente. Sigo acá. García, Jerónimo. Presente. Muy bien. Nicolini, Guillermina. Presente. Bien. Bueno, y creo que... Sí, presente. Muy bien. A ver acá. Magoya, Emiliano. Presente. Muy bien. Y creo que de materiales no me quedaba nadie. Ya. Los que no nombro es porque ya tienen presente desde un principio. ¿Sí? Muy bien. Si no hay consultas, si están de acuerdo, dejamos aquí. Pueden continuar. Si no tienen otra cosa para hacer con la ejercitación de dureza, recuerden que la entrega es el miércoles que viene, 23:59. La próxima empezamos con ensayos no destructivos, ultrasonido, que es de los ejercicios que nos resta ver los más difíciles. ¿Sí? Bueno, quedó lo más difícil para el final, cuando ya tienen bastante práctica, experiencia y saben cómo más o menos viene la mano en la materia, tanto en la teoría como en la práctica. Bueno, hicimos algo conveniente, que es dejar lo más difícil para el final. ¿Sí? Muy bien. Dejamos aquí por hoy entonces. Consultas a través de los grupos y cualquier cuestión, no duden en consultar. Chao, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.